Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús, instruyendo al gentío, les decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. El templo de Jerusalén era el centro religioso del pueblo de Israel, el corazón de toda su vida. Jesús ahora en Jerusalén, su actividad gira, por tanto, en torno al templo y al culto que se desarrolla, que se celebra en él. Él observa, comprueba cómo la actitud de los escribas fundamentalmente deja mucho que desear. Ellos gozan de unos privilegios, de unos derechos sociales, de un prestigio social que les lleva a tener unos comportamientos que ahora Jesús va a desvelar, a criticar. Descubre cómo esa ostentación y vanagloria humanas, de privilegios, esa búsqueda de su aprovechamiento económico, de abuso, esa ambición sin límites en provecho propio, ese quererse ser superiores y a los demás por encima, está notando un comportamiento hipócrita, prepotente, que no se ajusta a la actitud del otro escriba del domingo pasado, donde de una forma noble y sincera le preguntó a Jesús cuál es el mandamiento principal. Jesús le había manifestado el Shema Israel, escucha, y como consecuencia de esa escucha de la palabra de Dios era amar a Dios y al prójimo. Estos no se comportan así. Por tanto, es criticable su actitud, es rechazable ese comportamiento, no se ajusta a la ley de Dios. Por el contrario, observando también en el templo, descubre a una pobre viuda que echa 2 monedas, pequeñas, casi sin valor, en el tesoro del templo. Y es ahí donde entonces Jesús llama a los discípulos. Aparte, mira, esta es la que realmente se ha comportado fiel, sinceramente, al Shema Israel, a la escucha a Israel, al amor a Dios y amor al prójimo. La limosna en el mundo judío reflejaba, manifestaba esa obra buena que correspondía de una manera honesta y sincera y fiel a ese mandato de ayudar al prójimo desde el amor de Dios. Porque manifestaba también cómo se reconoce que los bienes de la tierra no son un bien propio, somos administradores de esa obra, de ese don creador de Dios, en beneficio de todos. Bien, no obstante, vemos cómo entonces Jesús es capaz de observar, de ver la actitud sincera que hay en el corazón del hombre y lo que nos mueve. No ya a nivel teórico, discutiendo doctrinas, sino en la práctica, cómo ponemos en práctica nuestra vida, nuestra relación con Dios y con los demás. Ahí es donde se muestra de verdad si nos mueve ese amor a Dios y ese amor al prójimo. Por tanto, no se queda en la apariencia Jesús, conoce nuestro corazón. Invita a los apóstoles a mirar. Pero además de ese reproche que hace a los escribas, Jesús también nos muestra ese ejemplo a seguir en la viuda.
de alguna manera en la vida podemos ver y reconocer muchas cosas criticables, pero ¿nos quedamos en eso? Jesús nos muestra también un camino a seguir por nuestra parte, de honradez, de fidelidad, de entereza, de generosidad. Y eso entonces vemos cómo esa actitud de la viuda Jesús la pone como ejemplo. Esta sí que es una hija de Dios, cumple fielmente el Shema, el amor a Dios y al prójimo. Desde su pequeñez y su desamparo está puesta en las manos de Dios de una manera absoluta y total, sin reserva ninguna. Y eso es lo que la diferencia de la actitud de aquellos fariseos, de aquellos escribas, que ponían todo su empeño en su apariencia, en su vanagloria, en su señorío, en su afán de ambiciones. Eso en nombre de Dios. Por eso, esta mujer obraba con todo su corazón, con toda su alma, con todo lo que tenía. Había puesto toda su vida, todo su ser, en las manos de Dios, en beneficio también de los demás, esa caridad. Y esa es la actitud básica que entonces también refleja el culto agradable a Dios, la ofrenda que realmente Dios agradece para siempre en su corazón hacia esa persona. Hoy nos puede indicar este texto, cómo Dios no se fija en las apariencias. Mira y sé y conoce y lee lo que hay en nuestro corazón, lo que nos mueve de verdad en la vida a nosotros. Esta vida es un ejemplo también para nosotros de fe, de confianza sincera, de humildad, de generosidad en Dios y hacia los demás. Nos pone de momento, una vez más, de relieve cómo la escucha sincera de la palabra de Dios mueve a la caridad, a una actitud generosa hacia los demás. Es como la puesta en práctica de aquella actitud primera de Jesús que nos indicaba el domingo pasado, Shema. Escucha en tu corazón a Dios y las necesidades de los demás te moverá a darle también lo que puedas, ayudarles. Por tanto, es donde también Jesús nos indica al tener cuidado, a no caer en esas trampas de utilizar a Dios en beneficio nuestro, de cualquier tipo que sean, estando vigilantes para poder mantenernos en actitud de humildad, de generosidad, de acogida, de escucha, y de esa manera abandonar las manos de Dios, haciendo también el bien que podamos para los demás. No solamente juzgar, criticar, aprovechar, sino mirar qué podemos construir, hacer también nosotros hacia los demás. Y es donde Jesús también nos muestra la actitud de observar. En la vida hay mucha gente buena, hay gente de una fe sincera, honesta, humilde, que nos indica como el camino a que también tenemos que seguir en la vida, como muestra de su presencia amorosa entre nosotros. Pues que María es el ejemplo perfecto de quien se entregó de una forma en total confianza en las manos de Dios, será también lo que suele avanzar en ese camino de la fe, de abandono de nuestra propia vida en las manos del Señor.